Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, el pastor Luis Ángel Díaz, con ustedes en esta ocasión, para seguir reflexionando acerca de temas de liderazgo basados en la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes, pero también de poder ser parte de la Iglesia de Dios, Generación de Salvación, como pastor de la iglesia que está ubicada en el sector de Mariona, San Salvador. Dios realmente desea que cada uno de nosotros vayamos creciendo, vayamos realizando una labor sumamente importante como líderes espirituales, como líderes en el área de la empresa, de la iglesia, de la familia, etc. Por ese motivo es que me interesa este tipo de reflexiones, sobre todo basadas en la palabra de Dios, porque son las que nos iluminan, son las que nos dan justamente ese fundamento importante, necesario para lograr desenvolvernos y desarrollar nuestras capacidades como líderes espirituales. Quiero abordar un tema que es sumamente importante y es: los líderes no pueden mostrar el camino hasta que ellos sepan cuál es. Este pensamiento realmente es sumamente importante y es una realidad. Es decir, ningún líder podrá mostrar el camino si antes no sabe cuál es ese camino. Como líderes espirituales, como líderes empresariales, como líderes eclesiásticos o familiares, tenemos necesariamente que ir al menos un paso adelante de las personas a quienes estamos dirigiendo. La palabra del Señor nos dice en Salmo 119, 1 al 3, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto nos señala el Salmo 119, 1 al 3. Este salmo realmente nos hace saber que como seres humanos necesitamos tomar decisiones, que es la que nos hacen agradables delante de Dios. Primero, andar en la ley del Señor. Luego, guardar sus testimonios, pero hacerlo con todo el corazón. Y esto nos proveerá justamente la capacidad para poder hacernos acompañar de Dios en este proceso de la vida como líderes, en este proceso tan complejo, tan difícil que tenemos como seres humanos en esta tierra, porque justamente estamos en una batalla constante, una batalla diaria contra nosotros mismos, contra la realidad, contra circunstancias meramente humanas, contra circunstancias espirituales. En realidad nosotros estamos necesitando del favor de Dios, estamos de la sabiduría de Dios, de esa palabra de ciencia por parte del Señor, porque esto justamente es lo que nos permitirá avanzar un poco más que los demás. El líder definitivamente, en cualquier ámbito de la realidad de su persona, familia, etcétera, que tenga, es necesario que tenga el acompañamiento de Dios para que su situación sea totalmente diferente. Este capítulo que hemos leído, y justamente el capítulo 176, es el más largo de la Biblia. Y es básicamente una canción dedicada a la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. Nosotros como cristianos debemos de inspirarnos en la palabra de Dios. Y es el fundamento de cada uno de nosotros. Más para los líderes espirituales. Sobre todo aquellos que desean hacer las cosas al estilo de Dios. Entonces, en este caso, quiero señalar un primer elemento que justamente viene a ser determinante para nosotros. Y es que lo crucial de la prioridad de la palabra de Dios para ejercer el liderazgo, justamente es esto que estamos señalando. Es decir, el hecho de que hay que conocer el camino hacia donde estamos dirigiendo a nuestra gente, o al menos ir un paso hacia adelante para que ellos tengan la confianza que hay alguien que está entendiendo el proceso que se está realizando.
Los líderes en nuestro mundo enfrentan muchas realidades. Por ejemplo, los cambios que suceden. Hoy los cambios suceden mucho más rápido, a causa de que la información corre a cada minuto, a cada segundo. La información corre. Entonces los líderes deben de saberse adaptar eficazmente y eficientemente ante toda la situación de novedad que vendrá a la vida, a su propia vida o a la misma organización. Necesitan valores, ahora más que nunca. Todo líder espiritual necesita más valores más que nunca. Los líderes deben mantenerse motivados y guiados por los principios. Principios que lamentablemente se han dejado de lado por parte de muchos tipos de líderes y que han llevado al fracaso a su propia organización, a su propia persona, a su propia familia. Entonces, enfrentamos realidades tan cambiantes que necesitamos firmeza en medio de tanto cambio. Y esto lo proveen justamente los principios, justamente los valores, y en nuestro caso, como líderes cristianos, los valores que la palabra del Señor provee para que estemos estables frente a cualquier tipo de cambio que vaya a venir. Porque una cosa sí tenemos que saber: Dios es fiel a su palabra. Y si el principio que estamos practicando está fundado en la palabra de Dios, tengamos la certeza que Dios va a contestar y va a ser fiel a su palabra y traerá un fruto para cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nosotros vivamos en base a principios y valores bíblicos y cristianos. Esto hará que cada uno de nosotros seamos conscientes del poder que ejercen los principios. Hoy más que nunca nosotros encontramos a muchas personas que viven en base a principios que son lamentablemente huecos, pero los líderes cristianos tienen que aprender a vivir de acuerdo a los principios y valores bíblicos que la palabra del Señor nos dice. En este sentido, la palabra de Dios provee esos principios. La palabra de Dios provee esos valores eternos para que nosotros nos podamos guiar en la gestión personal, en la gestión familiar, laboral, académica, económica, en la gestión cultural, cualquiera sea la circunstancia o contexto en el que nos encontremos. Entonces, la palabra de Dios es la que provee todos los recursos que el líder espiritual, el líder cristiano, el líder eclesiástico o el líder que está dirigiendo una organización o entidad pública o privada, la palabra del Señor le provee esos principios y valores. Recordemos de que el mundo está cambiando constantemente, pero la palabra de Dios no cambia. Los principios y valores, las promesas de Dios se mantienen firmes en el tiempo. No importa la época histórica en la que la persona se encuentra, no importa en el contexto cultural en el que se encuentre, la palabra de Dios continúa siendo veraz. La palabra de Dios continúa siendo sólida. Por lo tanto, todo líder cristiano debe necesariamente entender que lo crucial como prioridad para su vida es la palabra del Señor y de manera muy puntual, específica, esos valores que se encuentran en la palabra del Señor. Esto es justamente edificarnos en la roca que es Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 24 al 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Interesante esto, porque construir en base a la promesa de Dios, en base a la palabra de Dios, en base a los principios y valores bíblicos, le da certeza de existencia permanente, no solo terrenal, sino eterna. Por este motivo, todo líder espiritual debe darle prioridad. En medio de este proceso de cambio que estamos experimentando, cambios sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, cualquier tipo de cambio que sea, el líder tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque esto le da certeza a su vida
y por supuesto que Dios va a respaldarlo completamente. No se expondrá al fracaso. La palabra del Señor aquí nos dice que la casa que fue cimentada en la arena se derrumbó, pero la casa que estaba cimentada en la roca se mantuvo firme. Entonces todo líder cristiano que quiere resultados permanentes deberá construir su liderazgo sobre la roca que es Cristo. Debe prepararse para las tempestades. Esto es fundamental, porque el que lidera va a tener que enfrentarse a situaciones críticas, va a tener que enfrentarse a problemas diversos. Todo líder que quiere hacer las cosas bien hechas para Dios va a tener oposición humana, tendrá oposición espiritual, tendrá oposición de su propia persona, de sus malos hábitos, de sus malas formas de pensamiento, de su historia del pasado, de sus traumas. Tendrá luchas tremendas. A esto se debe entonces la necesidad de que como prioridad, en medio de este mundo de cambios, cualquiera que sea nuestra tarea como líderes, debemos estar fundados sobre la roca que es Cristo, para que nos preparemos de tal forma que las tempestades no nos vengan a destruir. Así que la palabra del Señor viene a ser fuente para todos estos principios cristianos. Esto realmente es elemental, fundamental, clave, determinante. No debe quedarnos la duda que la palabra de Dios es la fuente para todos los principios del liderazgo cristiano, que aun esté en medio de tempestades, en medio de cambios drásticos, podrá mantenerse firme. No es lo mismo el liderazgo basado en principios que el liderazgo basado en principios bíblicos. No es lo mismo. La teoría del liderazgo secular, la teoría del liderazgo que surge del estudio de la psicología, nos provee liderazgo de principios. Pero la palabra del Señor nos provee liderazgo basado en principios bíblicos. Es totalmente distinto. Por ese motivo es que agradecemos a Dios por la ciencia que nos provee muchos principios que el liderazgo secular provee. Son muy buenos, excelentes, producto de investigaciones, pero resulta que el liderazgo basado en principios bíblicos trasciende, porque quien los ha establecido es Dios mismo, es el Creador, que se introdujo en la historia humana, y en medio de esta humanidad y en medio de todo este desastre, Él establece una cantidad de principios eternos, sabios, que tienen mucha ciencia de parte de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de basarnos en los principios bíblicos de liderazgo. Sí, por supuesto, vamos a estudiar, vamos a conocer otras teorías, y sobre todo, pues esta teoría del liderazgo basado en principios, que es muy buena, como lo dije al principio. Pero la sociología, la psicología, la administración, que provee todos estos elementos, no trasciende como lo hace la palabra del Señor. Los beneficios que trae la palabra de Dios realmente son eternos. Y aquí en este caso, quiero señalar de manera puntual estos beneficios. El primero es que nuestro liderazgo será próspero, es decir, será bendecido, será fortalecido, es decir, será fuerte, será revitalizado, es decir, que tendrá nueva vida. También disfrutará de libertad, libre para poder gestionar todo lo que Dios ponga en su corazón para hacer por el bienestar de quienes dirigen. Qué importante es este detalle. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que desea es que disfrutemos la vida en esta tierra y sobre todo disfrutemos la libertad. Y esta gestión que se hace como líderes en medio de la libertad en Cristo tiene un impacto poderoso. Por lo que todo líder debe de poner su corazón justamente en Dios por el bienestar de los demás. Nosotros como líderes somos servidores de Dios y de los demás. Nuestra vocación es esa y debemos de hacerlo porque eso le da sentido de propósito a nuestra vida. Por lo tanto, se vuelve clave, determinante que nosotros disfrutemos de la libertad que nos ofrece Dios mismo a través de su palabra. Pero también hay otro principio importante, y es que se mantendrá
el equilibrio por su confianza en Dios. Esto es muy importantísimo. Todos sabemos que en medio de los procesos de cambio cuesta mantener el equilibrio. Hemos observado a estas personas que caminan en la cuerda floja, en grandes alturas, se observa la fragilidad con la que ellos con facilidad pueden caerse. Pero todos aquellos que llegan a ser expertos logran pasar al otro lado, porque saben controlar los miedos, saben controlar los cambios de velocidad del aire, es decir, cantidad de cosas, saben controlarlas, el peso, el equilibrio, etc. Entonces, nosotros como líderes cristianos debemos de entender que la palabra del Señor nos va a proveer equilibrio porque estamos confiando en su palabra. La fe, ante todo, nos trae bendición. De igual forma, será iluminado. Y esto le traerá una guianza por parte del Espíritu Santo. Dios realmente lo que desea es guiarnos. Y solamente el líder espiritual que entiende los principios y valores bíblicos va a poder tener esta guianza, porque en el fondo de todo esto hay obediencia, hay fe, que son valores que el Espíritu Santo los aprecia y los premia, los honra. También es importante entender que se mantendrá puro y ético, porque actúa en base a principios y valores bíblicos. El líder que toma la base de la palabra de Dios como su base para gestionar todo su proceso, va a tener justamente esa pureza en la ética, en los valores que está realizando. Entonces su gestión pues será probada, será, más bien dicho, aprobada, será respaldada, será agradable a Dios. Todo líder espiritual debemos buscar, en primer lugar, ser agradables a Dios. También será sabio al responder a la crítica. La palabra de Dios es sabiduría pura, que capacita para dar respuesta correcta ante la crisis. El Espíritu Santo nos provee justamente esa palabra de sabiduría. Por esa razón es que el líder cristiano se distingue de otro tipo de líderes. Porque el líder cristiano es alimentado por el Espíritu Santo, dándole palabra de ciencia, es decir, esa palabra de conocimiento que va mucho más allá de la realidad meramente humana y llega a la raíz del problema. Esta es una gran diferencia. Por tal motivo tenemos que esforzarnos para hacer las cosas como Dios desea. De igual forma también mostrará más visión, porque su fe en Cristo lo animará a mover montañas. Es decir, la palabra del Señor provee principios y valores que alimenta la visión del líder cristiano y lo hará una persona capaz de mover montañas, es decir, mover voluntades, principalmente la propia, mover circunstancias que humanamente es imposible mover. Dios hará cosas grandes a través de cada uno de nosotros y finalmente tendrá una guía confiable en Dios. Es decir, Dios en su palabra nos hace saber que Él conoce el presente y el futuro. Por lo tanto, la persona puede confiar plenamente en Dios. Como conclusión, ante esto, quiero señalar lo siguiente. Los líderes no pueden mostrar el camino hasta que ellos sepan cuál es ese camino. El camino es el liderazgo centrado en principios y valores bíblicos. Hago ese énfasis. Como dije hace un momento, no es lo mismo el liderazgo basado en principios que el liderazgo basado en principios bíblicos. Hay una enorme diferencia. De tal manera que esperamos en Dios que cada uno de nosotros podamos crecer en cuanto a este tipo de conocimiento y comprender que Dios lo que desea es que hagamos las cosas de tal forma que lo honremos. Bendiciones y hasta la próxima.